¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle esta noche de miércoles. Soy Mario Lozano Carbonell, le doy la bienvenida a 8 columnas. A nombre del titular de este espacio, Ramsés Yunes Zorrilla, a que le enviamos todas y todos un fuerte abrazo. Esta noche platica con ustedes la secretaria de Protección Civil, la doctora Guadalupe Osorno Maldonado. Bienvenida, secretaria. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y estarán Muchas también gracias por con la la secretaria y invitación. con ustedes, nuestras compañeras, Rosana Luna Cerdán. Rox, buenas noches. Muy buenas noches a todos, secretaria, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y Adriana Sánchez Cano. Adriana. Buenas noches a todos, secretaria, un gusto, a todo el auditorio, bienvenidos, los invitamos a que se queden con nosotros. Secretaria, recién el gobernador presentó un informe de estos primeros 6 meses de 2020, tocó obviamente el tema de protección civil, evidentemente le vamos a pedir que nos ayude a detallar algunas acciones, pero en diciembre, en uno de los últimos programas del año pasado, de 8 columnas, el gobernador en el programa nos decía muy preocupado que este 2020 la sequía era un tema de tal magnitud que lo comparaba incluso con el tema de seguridad. ¿Nos puede decir cómo estamos en materia de sequía? Recién vi una nota que parece que el norte empieza a salir de ella y solo el sur, pero usted es la que sabe. Cuéntanos cómo está el tema de la sequía y cómo lo estamos enfrentando. Pues afortunadamente tenemos, pues hemos salido de esta preocupación que tenía el gobernador y que además era una preocupación muy grave porque estábamos en un nivel de sequía que ya no nada más estaba afectando a productores agrícolas y ganaderos, ¿no? Que es la principal afectación de manera directa, sino que ya estaba comprometiendo el derecho humano al agua. O sea, ya era una situación bastante grave en 68 municipios del estado. De hecho, tuvimos una declaratoria de desastre por sequía que implicaba la búsqueda de fuentes alternativas de dotación de agua para la población, o sea, no para cuestiones productivas, sino para la población en 68 municipios, más los que estaban afectados pues, en cuestiones agrícolas y ganaderas. Sabemos que una de las principales actividades económicas del Estado es precisamente la ganadería y la agricultura, y que tiene que ver mucho con la economía de subsistencia también. Entonces sí era una preocupación, estuvimos trabajándolo a principios de año. Afortunadamente hemos tenido lluvias que nos han, en los primeros meses, en los meses en donde esperábamos el estiaje, por así decirlo, los primeros meses del año, hemos tenido lluvias importantes que nos han permitido resarcir esas afectaciones. Hemos tenido otras afectaciones también derivadas por las lluvias, pero dada la situación de la sequía, la realidad es que las lluvias han sido muy benéficas y también se ha reflejado en el tema de los incendios forestales. O sea, por una parte tenemos la afectación a la producción pecuaria, pero también tenemos como efecto de la sequía los incendios forestales, y el año pasado tuvimos unas cantidades de hectáreas perdidas de pastizales y de bosques, pues muy importantes. Afortunadamente este año, además de los trabajos que se han hecho de manera coordinada, pues hemos podido bajar esos números a casi una cuarta parte de lo que pasó el año pasado, entre una tercera y una cuarta parte, lo cual pues es un avance muy importante. También empezamos a hacer algunas previsiones por el tema de la sequía, porque bueno, pues sabemos que si bien este año ya lo sacamos, por así decirlo, bueno, pues que el cambio climático y estas condiciones pues no nos impiden que en otros años podamos tener ahí una afectación mayor. Se está trabajando en diferentes aspectos. Me parece que por ahí juntas de mejoras, creo que ya lo presentaron aquí, están haciendo ojos de agua en las zonas agrícolas, pero también pues gracias al apoyo del gobernador, pues esta dedicación que se le ha dado al tema de protección civil, hemos podido hacer una inversión importante, particularmente con pipas, entre otros vehículos y otras herramientas de trabajo, que nos van a permitir pues que si se presenta otra situación, además de atender los incendios, o sea, esas pipas son multipropósitos, tienen bombas contra incendios, también nos van a permitir pues dar agua a localidades que todavía tienen ahí un déficit de agua, y también pues en cuestiones productivas nos van a ayudar. Secretaria, y en contraparte, pues también estamos ahorita ya iniciando la temporada de huracanes. Es decir, por una parte me imagino que comienzan a contrarrestarse un poco los efectos de la sequía, como bien lo informaba usted, sobre todo en los municipios del norte. Pero también, ¿qué podemos esperar en esta temporada de huracanes?
Bueno, pues esta temporada empezó pues muy activa, o sea, empezamos con la temporada y de allá con la alerta activa para el estado de Veracruz el día que empezamos la temporada. O sea, recordemos que la temporada para el Océano Atlántico empieza el 1 de julio y nosotros un día antes ya nos habíamos reunido porque la alerta ASIA, que es la alerta que emite la Coordinación Nacional de Protección Civil, ya tenía algunos municipios en alertamiento. Entonces, bueno, parte de los protocolos de atención es la instalación del Comité Estatal de Emergencias que presidió el gobernador del estado. La realidad es que hemos tenido mucho impulso del gobernador, ha tenido mucho cuidado y ha dado mucho seguimiento al tema de protección civil, mucho apoyo al tema de protección civil y nos ha permitido revertir pues un abandono, por así decirlo, una invisibilización en la que se tenía la Secretaría al menos en los últimos años. Y bueno, pues ya afortunadamente esta tormenta no afectó municipios veracruzanos, sin embargo sí hemos tenido otros fenómenos, algunos sumamente extraordinarios como la turbonada en el norte del estado, justo los municipios que teníamos en sequía, pues de pronto llegó lluvia, llegó viento y tuvimos afectaciones importantísimas, o las inundaciones que se han presentado, tanto particularmente las dos más importantes, las tres más importantes, la de Aguadulce, que ahí afortunadamente bajó rápido, a pesar de ser un río de respuesta rápida, o sea, sí se mantuvo un poquito por la cuestión de la marea, la inundación que tuvimos en el Floresta, en el puerto de Veracruz, y bueno, las afectaciones que tuvimos en la ciudad de Jalapa, en la zona del sumidero principalmente. Entonces, bueno, pues desafortunadamente pues son los efectos adversos de otra situación que por una parte es benéfica, o sea, nos ayuda en el tema de incendios, en el tema de sequía, pero por otra parte pues también tiene afectaciones ahí que hemos tenido que atender. Esperamos una temporada activa, sin embargo este mes, el mes de julio, según los análisis climáticos, esperamos pues un déficit de lluvias, por así decirlo, que bueno, que no va a representar, tal vez subamos en algunos municipios que ya tenemos anormalmente seco, o sea, pero a comparación del año pasado en donde teníamos 68 municipios en sequía extrema, pues tener los municipios que ya tenemos ahí o sea, que ya sabemos que tienen pues, un déficit de lluvias como el Uxpanapa, como Jesús Carranza, algunos Espinal, algunos en la zona del Totonacapan, en anormalmente seco, pues es que la gente ya está feliz con la cantidad de lluvia que está llegando. Sin embargo, bueno, pues tenemos esta contraparte que sí, pues que sí es una afectación, que sí nos provocan afectaciones y pues es parte del trabajo cotidiano. Este mes de julio lo esperamos con un poquito de déficit, con altas temperaturas. Acordémonos también que las principales lluvias se empiezan a presentar, por supuesto, en la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en caso de que algún fenómeno tropical afecte el estado, pero que tenemos un reto importante ahí por septiembre, octubre, noviembre, que son las temporadas en donde empiezan los frentes fríos combinados con todavía los restos de la temporada de lluvias y de ciclones, o sea, de los fenómenos tropicales, y que estos traen mucha lluvia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eso no quita que esperemos que no, pero bueno, que podamos tener alguna afectación de algún ciclón o de alguna depresión, tormenta tropical, esperamos que no, pero bueno, pues hemos trabajado de manera preventiva y estamos pues listas y listos para atender cualquier situación que se presente. Secretaria, hubo una declaratoria de emergencia después de las lluvias, de la tormenta que vivimos el pasado a finales del mes de junio. ¿Nos puede hablar de los municipios para los cuales hay este beneficio? Tuvimos 3 declaratorias precisamente en el mes de junio. La primera fue asociada a la turbonada y fueron municipios del norte del estado. Ozuloama, tuvimos afectaciones importantes, Tempoal, Tantima, estos municipios del norte que además venían arrastrando la sequía, que están pegaditos a la laguna de Tamiagua, pero del lado interno de la tierra. Eso fue Chontla, también tuvimos afectaciones. Después la de Aguadulce, que tuvimos Aguadulce en el sur y algunos municipios en el norte, Chontla, Citlaltépetl, otra vez Tantima, que les ha tocado duro la cuestión de la lluvia en ese municipio, y posteriormente la declaratoria de Jalapa, que fue para Jalapa y para San Andrés Tlalnehuayocan. En estos casos, pues fueron declaratorias de emergencia, llegan insumos de la Federación, además de los insumos que manda la Federación en coordinación con los municipios y en coordinación con el DIF estatal, que eso es algo que hemos implementado y que nos ha ayudado mucho. Dimos con la Reserva Estratégica de la Secretaría también poder atender estos municipios con insumos humanitarios. Digo que esta coordinación nos ha ayudado mucho porque los insumos que el DIF dispone para atender a la población tiene una parte que los destina
atención a emergencias, lo cual nos ayuda a poder tener cobertura en muchos aspectos que no podríamos tener solo con la reserva estratégica. Entonces, de esta manera, trabajando de manera coordinada, pues no duplicamos esfuerzos, no desperdiciamos recursos y podemos pues, apoyar más a población afectada en caso de que en algunas situaciones se pudiera presentar. Y de hecho nos ha permitido pues, atender fenómenos o atender afectaciones nada más con los bienes del Estado, por así decirlo, o sea, con las reservas del Estado. Particularmente tuvimos una inundación en Atoyac, en la localidad Potrero Nuevo, y ahí atendimos solamente con insumos humanitarios del Estado sin necesidad de requerir el apoyo de Fonden, que bueno, que es precisamente, está así en los lineamientos, es cuando el Estado se ve rebasado. El tema es que, bueno, pues también las declaratorias se venían pidiendo de manera extraordinaria, pues es un comentario que ha hecho el coordinador nacional de Protección Civil, que Veracruz traía el récord de declaratorias, lo cual no es necesariamente bueno. O sea, lo que refleja es que no se hace un trabajo preventivo o que se están desviando los recursos incluso, ¿no? Y desde el año pasado hemos podido abatir ese récord y tenemos, pues solamente pedimos declaratoria para cuándo se tiene que pedir, cuándo cumplimos los requisitos y de esa manera podemos apoyar a la población. Dos temas, secretaria. Primero, ¿se desviaban los recursos? Y dos, ya que entró al tema de la prevención, el reciente sismo creo que sirvió de manera práctica para una especie de evaluación. Protección Civil, incluso los municipios, es el primer respondiente en muchos de los casos. ¿Cuál es esta evaluación que hace usted del trabajo de Protección Civil, no solo estatal, las municipales? Y vuelvo a preguntar, ¿se desviaban recursos en los temas de emergencia? Pues lo hemos dicho varias veces, claro que se desviaban recursos, o sea, nos referimos a recursos que son difícilmente auditables, o sea, el hecho de que, o sea, puede estar en papel en orden la entrega de los insumos, pero eso no quiere decir que los insumos se hayan entregado de manera ideal. O sea, no hay por ahí, es importante decirlo porque pues ante una declaración de sí se desviaban los recursos está la que sigue, ¿dónde están las denuncias? Y ahí se nos complica porque los padrones están bien hechos, sin embargo, eso no quiere decir que a la gente que realmente necesitaba se le diera. Una de las maneras de desviar los recursos de Protección Civil es pues, el uso electorero de los insumos, particularmente de despensas, ¿no? Ahí hay un tema, bueno, pues que además fue muy evidente en los años anteriores cómo se usaban esas despensas para otros fines que no eran apoyar a la población en una situación de vulnerabilidad por un fenómeno perturbador que les estaban afectando. Entonces, bueno, pues con lo mismo que teníamos antes, este año hemos podido cubrir, nos hemos coordinado con el DIF para que el DIF también dé los insumos que tiene destinados a emergencias de la manera a la gente que realmente está afectada a las emergencias y pues es un uso electorero que se ha dado pues a los insumos de Protección Civil que hemos quitado. Y por otra parte, respecto a los trabajos que se han hecho, al menos en el último, pues ya casi 2 años, ¿no? O año y medio, hemos buscado con los municipios y en algunos hemos logrado un trabajo de coordinación pues prácticamente absoluto. Me parece que independientemente pues, el origen partidista de los ayuntamientos, en muchos casos la coordinación de Protección Civil se logra y nos permite hacer un trabajo sostenido. En otros pues nos cuesta más trabajo, ¿no? O sea, sería pues mentir decir que tenemos una coordinación ahí absoluta. Nos ha costado para el tema de la pandemia la coordinación con el puerto de Veracruz, ha sido un trabajo difícil, ¿no? Sin embargo, pues, por ejemplo, con Boca del Río no hemos tenido ningún problema, se han dado pues, todos estos trabajos preventivos para evitar la propagación del COVID, los hemos llevado muy bien, ¿no? Con otros ayuntamientos incluso tuvimos algunos momentos en donde la coordinación ha sido complicada, pero que hemos podido ir avanzando. Por ejemplo, en el caso de Tuxpan, justo con el tema de la pandemia, hemos avanzado en coordinación. Y bueno, y muchas veces también la situación de vulnerabilidad que tienen los ayuntamientos, pues impiden que se pueda, pues que nos podamos apoyar en ellos, en las unidades municipales, ¿no? Pues hay pues unidades municipales que tienen 1 o 2 personas que le hacen de salud y le hacen de Protección Civil y a veces hasta de policía, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ahí pues, no es que no nos podamos coordinar, es que no hay materia mucha de trabajo, exactamente. Entonces, bueno, pues el tema de los vehículos era un tema fundamental, que bueno, afortunadamente el año pasado pudimos hacer una gira por todo el estado, precisamente platicando con las direcciones municipales de protección civil, en algunos casos con regidores y regidoras de la comisión y en algunos casos hasta con alcaldes y alcaldesas. Y pues una de las grandes necesidades que tenía el estado era pues la cuestión de los vehículos. Es que en municipios que están en la sierra, que no tengan un vehículo para protección civil impide que puedan llegar a atender una situación, ¿no? Entonces tenemos territorios que están completamente abandonados de este tipo de servicios. También el tema de contraincendios, de bomberos, pues es una situación que ahí había una carencia de equipo fundamental y muy importante que, bueno, que hemos podido resarcir al menos este año. Secretaria, en este mismo sentido, muchas de las quejas recurrentes de los municipios era, como decía Mario, que se estaban desviando los recursos y que nunca les llegaba la ayuda o les llegaban los recursos del Fonden, o bien llegaban pero con mucho atraso. Y por otra parte le preguntaría, ¿cómo está trabajando ahora la dependencia a su cargo para garantizar que esos apoyos realmente estén recibiéndolos la gente afectadas durante cualquier tipo de contingencia? Pues esta pregunta es muy interesante porque nos permite hablar del tema de Fonden, que justamente pues ha sido como un tema que ha venido y que ha traído y que nos tiene ahí todavía pues en un pendiente que hemos avanzado, pero que está, pues es complicado poderlo revertir. O sea, he hablado un poco de las declaratorias de emergencia, que son las que hemos tenido, que llegan los insumos, se entregan directamente a la población. Hemos hecho algunos mecanismos de control para poder asegurarnos que estos recursos lleguen a la gente que está afectada. Por ejemplo, le damos seguimiento por medio de nuestros enlaces regionales a todas las entregas. Verificamos todos los sedanes que llegan. Los sedanes son las evaluaciones de daños que mandan los municipios. Si me ponen 1000 viviendas, van compañeros y compañeras de la Secretaría a verificar que esas 1000 viviendas sí sean las que se están reportando y que no haya un reporte aumentado, por así decirlo. Entonces, de esa manera hemos podido resarcir el tema de Fonden. La realidad es que también la Federación pues, se ha puesto las pilas, o sea, nos han llegado, en las últimas 2 declaratorias, nos ha llegado suficiente y nos ha llegado muy a tiempo. O sea, nos han estado activando la declaratoria el sábado y el domingo ya se están comunicando los proveedores para poder llegar los insumos. Entonces, eso hemos podido agilizar el trámite. Y eso es en la parte de emergencias, que llegan insumos y se entregan a la población. Por otra parte, tenemos el Fonden en cuestiones de desastre, que son fondos federales que se destinan a los estados en caso de afectaciones en la infraestructura. En el caso de Fonden Desastres, que es precisamente la queja de los ayuntamientos y que justo el año pasado recibí varias quejas en esta gira, así de, este puente me lo han declarado 3, 4, 5 veces, por ejemplo, el puente de Arroyo Grande, ahí en Santiago Tuxtla, creo que tiene 5 declaratorias encima, le han puesto cuanta cosa y pues ya ahorita ya se está construyendo. Pero bueno, lo que hemos podido avanzar y el problema con Fonden es que desde 2011 hasta 2018 el Estado de Veracruz no ponía la parte que le correspondía para atender esa situación. O sea, la mitad del dinero para infraestructura estatal viene de la Federación y la mitad del dinero viene del Estado. Entonces, pues desde de 2018 para atrás no se había puesto un solo tema en Fonden, ¿no? En algunos casos se había podido avanzar en la atención de la infraestructura porque o las dependencias o los municipios, pues por otros fondos, por otros medios podían haber hecho la obra y de esa manera es que se pudo avanzar en el tema de Fonden más los recursos que llegaban directamente de la Federación que algunos... Oiga, secretaria, perdón. Entonces, se encontraron muchos casos como el que nos ejemplificaba de este puente, se encontraron muchos casos similares que incluso a usted les hubieran preocupado precisamente por el desvío de recursos ahí. O sea, la cuenta va en 15,000 millones de pesos, ¿no? Sí, o sea, esa es la cuenta que más o menos pudimos reconstruir porque en algunos casos pues puede ser más, puede ser menos porque hay cosas que se perdieron en los archivos, Fonden cambió su plataforma, etcétera, etcétera. O sea, es muy complicado de decir. O, por ejemplo, en el caso de Arroyo Grande, que además es el ejemplo que tenemos como más cercano porque además ya se está construyendo el puente ahí en Santiago Tuxtla, que une la cabecera municipal de Santiago con las comunidades de Camacho, Tres Zapotes y esta zona. Ese se ha declarado 5 veces, cada temporada de lluvia se declaraba y lo que habían hecho es ponerle paliativos, o sea, la última arreglo que se hizo fue precisamente para más o menos entre junio y agosto de 2018 y se les había puesto
pues cementos de concreto, ¿no? Que son bolsas de cemento para poderle hacer el soporte, pues que la primera lluvia se cayeron, ¿no? Entonces, no es sí es el desvío de recursos porque es dinero de finanzas que tenía que llegar a las declaratorias que nunca llegaba, ¿no? O sea, ¿qué le hicieron? No tenemos idea porque nunca llegó, o sea, nunca llegó al fideicomiso en donde se manejaba Fonden. Pero por otra parte es desperdicio de recursos porque no se hacían bien los trabajos. Entonces se pagaba, por ejemplo, por bolsas de cemento, en el caso de Santiago, porque además precisamente hace poquito en la semana pasada que acompañamos al gobernador en la mesa de seguridad, pues ese fue uno de los temas que salió y les decía que a mí me habían tocado los reclamos porque, bueno, pues cuando se afectó la infraestructura, pues la gente ya evidentemente no te cree porque van 5 veces que van funcionarios diferentes a decir sí les vamos a hacer el puente, ¿no? Afortunadamente esta vez sí se pudo avanzar, ya se está construyendo y pues además se está haciendo muy rápido y ahí la CIO pues ha hecho un trabajo muy bueno de poder darles esta infraestructura que está Secretaria, hablando de este tema de desvío de recursos que nos han mencionado ya en distintos momentos, ¿hay forma, tienen pruebas ustedes, argumentos, y si procederán con estos argumentos legalmente? Es que justo el tema es que Finanzas nunca destinó el recurso, entonces no es un dinero que se haya malgastado, es que ni siquiera llegó, ¿no? Ese es el tema con el tema de Fonden, es que ni siquiera llegó. Entonces, pues las ejecutoras, que son las dependencias que tienen que hacer estas obras, por ejemplo, CIOP se lleva casi todo, ¿no? CAER también ahí tiene un pendiente de declaratorias importante, hasta la SEDEMA me parece que por ahí tiene unos viveros afectados, espacios educativos también, ¿no? Pues declaran en porcentaje en cero, ¿no? O sea, sus avances de obra son 0, 0, 0 y trimestralmente entregan avances de en 0%. En algunos casos ya pudimos revertir ese tema, pero es por eso, o sea, porque nunca llega el dinero que se tiene que hacer para atender esa situación. O sea, el tema no es de que se haya malgastado el dinero o que realmente se haya hecho un mal uso del dinero, pues es que nunca llegó, o sea, evidentemente se hizo un mal uso, pero no al nivel de por eso le preguntaba, ¿hay forma de comprobarlo? Bien, pues, al nivel de la licuadora. ¿Hay forma de comprobarlo para que ustedes pudieran proceder contra esas instituciones que menciona, para los organismos? ¿Hay forma de hacerlo? O sea, la prueba... El tema es que no hay una desviación específica, sino una constante, o sea, una política de operación en donde Fonden no se atendía. Y entonces el Estado tiene aproximadamente 15,000 millones de pesos pendientes para poderlos atender. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si el Estado no tiene, no hay manera de obligarle, pues. O sea, ese dinero, pues más bien se fue a la licuadora, la famosa licuadora de finanzas, y bueno, pues ahí finanzas tendrá que ver qué fue lo que se fue a la licuadora y cómo se utilizó. Particularmente Protección Civil no le puede dar seguimiento porque ese dinero nunca llegó a las ejecutoras. Y ese es un poco de los problemas que tenemos pues, con el tema de Fonden, incluso con el tema de los insumos. Es que en papel están bien, pero bueno, pues la realidad es completamente diferente, tanto pues que 5 veces han declarado un puente y 5 veces se ha quedado pendiente, o se han tardado, por ejemplo, en reubicaciones, justo cuando tuvimos la reubicación de Aculcingo, que ahí Invivienda también hizo un trabajo extraordinario. Bueno, pues es que fue una reubicación en tiempo récord porque en 6 meses la gente ya estaba en sus casas, ¿no? En casas que además estaban siendo construidas con mano de obra local, que para la zona además muchas de las personas que estuvieron trabajando ahí eran además población indígena y entonces pues fue una manera de reactivar una economía, además de la afectación de personas que perdieron todo y que no creían que se les iba a dar la casa. O sea, todavía un día antes la gente estaba angustiada preguntando, ¿y si me va a tocar? O sea, porque pues están acostumbrados pues al desencanto, ¿no? Del gobierno, al engaño. Entonces, pues el hecho de estar ahí, de poderles entregar las casas, pues sí fue pues un trabajo muy importante que nos permite hablar pues de que se ha hecho un trabajo significativo en materia de gestión integral de riesgo, no solamente en la dependencia de Protección Civil, o sea que nos toca coordinar y que nos toca un poco gestionar y empujar, sino en el gobierno del Estado. Creo que hasta nos tenían congelados, ¿no? En el Fonden, porque no poníamos nuestra parte ni comprobábamos lo otro. Y ha sido un camino penosísimo. Y Protección Civil es muchas cosas, ¿no, secretaria? Es inundaciones y es incendios y es huracanes y son sismos y entonces la capacitación es fundamental para quienes son los operarios,
de Protección Civil. ¿Nos puede hablar de los programas de capacitación y cómo van? Sí, pues es justo en esta primera gira que hacíamos, les decíamos pues a las personas con las que nos reuníamos de los ayuntamientos que, o sea, podríamos haber conseguido para poderles saldar todas sus necesidades, pero que si no hay un proceso de capacitación, pues esos iban a ser recursos que no iban a fructificar, por así decirlo. Entonces, bueno, pues hemos hecho jornada, o sea, tenemos la jornada interna que es para el personal de la Secretaría, en donde también ha habido innovaciones importantes derivadas de la atención a la pandemia, que es un fenómeno que no se había presentado, o sea, que no habíamos atendido de esta manera. Pues tenemos al 100% del personal de la Secretaría capacitado en primeros auxilios psicológicos, que son herramientas que nos permiten tener un acercamiento a personas que tienen un nivel de vulnerabilidad, ya sea porque perdieron su casa o ya sea porque tienen un familiar que está enfermo y que no sabe nada de él. Entonces, pues ante estos operativos que íbamos a estar implementando, pues nos capacitamos todas y todos, o sea, yo también tomé el curso, en primeros auxilios psicológicos, o sea, en tener herramientas para poder ayudar a la gente a pasar un momento que es complicado en general. Muchas de las compañeras y los compañeros tienen mucha experiencia en estos temas, en atención a emergencias, y han desarrollado sus propias herramientas, pero también era una manera de empatar, o sea, y de equilibrar pues esta experiencia que ya se tiene de cercanía con la población, y eso es algo que hemos hecho. Otra de las cosas que hemos hecho en materia de capacitación es que pues esta situación del coronavirus nos ha impedido pues seguir con un programa presencial, pero se han diseñado pues diferentes materiales para poderlos difundir de manera masiva, desde la atención, por ejemplo, de las evacuaciones médicas en caso de pacientes con COVID, hasta los temas que venimos trabajando de mochila de emergencias, plan familiar. Ahí tenemos un canal de YouTube, están nuestras cápsulas, y aprovechando pues que la gente está en su casa, que venía la cuestión pues de los simulacros que no se pudieron realizar, la cuestión del sismo, incluso pues que la gente se sintiera alentada a poder revisar sus planes familiares, a poder revisar sus mochilas de emergencia, pues porque una protección civil eficaz es la que se da desde el seno de cada una de las viviendas. O sea, si cada una de las personas, cada una de las familias sabe tomar decisiones oportunas en una situación de emergencia o de desastre, pues es que el trabajo que tenemos que hacer es el menor. O sea, decisiones como no te atravieses si hay un río con un caudal importante, no te metas a nadar en condiciones que no son óptimas, ten cuidado con lo que prendes, ¿no? En el caso de los incendios forestales, revisar las cuestiones eléctricas, etcétera, etcétera. O sea, muchos de los trabajos que atendemos, muchas de las emergencias que atendemos, pues se pudieran haber prevenido con una situación pues de prevención, de mitigación, y que muchas veces pasan pues, por decisiones individuales, hasta del tipo cruzo o no cruzo el arroyo. Entonces, pues, ¿cómo podemos ayudar a que la gente tome esas decisiones de manera oportuna? Pues precisamente con el tema de capacitación que hemos tratado de masivizar. Y bueno, además de eso, estamos trabajando por una parte, con la Universidad Veracruzana, ya tienen el diseño de un diplomado, vamos a ver si se puede implementar, para el cambio de los ayuntamientos, o sea, probablemente cambien autoridades municipales y eso vaya a implicar movimiento en los directores y directoras de protección civil para que tengan una herramienta para poderse capacitar y sepan pues cuál es su función, porque muchas veces pues llegan ahí pues sin necesariamente tener claro, o sea, cuál es la complejidad del tema que les han encargado. Entonces pues para poderles echar la mano con ese tema. Además de eso, pues tenemos este año pensado preparar diferentes materiales de difusión también, o sea, para que se le llegue, le decimos el paquete rifa del tigre, que es así, pues ha sido nombrado directora de protección civil, aquí están todos los manuales de lo que tienes que hacer, pues para que tengan esas herramientas, o sea, porque muchas veces, y precisamente en estos diálogos que hemos tenido en persona con ellos, nos damos cuenta pues que muchas veces no es falta de voluntad, es que realmente pues nadie les ha dicho qué sí tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Y es la manera en la que podemos pues trabajar y avanzar para no volver a empezar así como es una constante, sino para poder tener un piso común con las direcciones municipales, en el entendido que si ellos hacen bien su trabajo, pues también nuestro trabajo va a ser
pues más eficaz. Secretaria, ahorita que toca usted el tema de la mochila segura, me gustaría pedirle que nos informe a todas las personas qué debe de integrar esa mochila por seguridad, sobre todo si lo combinamos en este momento en que tenemos que tener medidas sanitarias extras por la pandemia. Exactamente, justo todos nuestros programas de capacitación de la mochila de emergencia ya tienen contemplados estos insumos, pero bueno, pues básicamente es todo lo que pudiera necesitar en caso de que tenga que evacuar mi vivienda, ¿no? En caso de que tenga que salir de mi casa. Y eso implica, pues, mudas de ropa, por supuesto, agua, baterías cargadas, o sea, en este caso de los celulares, las baterías de los celulares que ya estén listas en las mochilas, los cables que pudiera llegar a necesitar, medicamentos, en caso de que tengamos alguna prescripción o algún tipo de medicamentos que se puedan hacer, un botiquín de primeros auxilios, algunos insumos alimentarios básicos, o sea, que sean fácilmente consumibles, chocolates, galletas o cosas así, y los documentos que no podemos conseguir de otra manera, actas de nacimiento, cuestiones de identificación. Todo eso se pone en una mochila y se deja lista en un lugar de la casa para que en caso de que sea necesario evacuarla, podamos fácilmente agarrar las cosas y salir sin estar pensando en qué me tengo que llevar. También tenemos ahí, y es algo que se implementó desde el año pasado, pues algunas recomendaciones para la evacuación con animales de compañía. Es un trabajo que ha sido innovador, que es no nada más pensar en las personas, sino también en animales de compañía, ya sea mascotas o animales productivos. Tenemos recomendaciones incluso para que en cuestiones de inundaciones, pues la gente que tiene gallinas de traspatio o alguna cosa las pueda poner en una zona segura, o incluso que se pueda contemplar pues en estos planes familiares, pues que si vamos a salir, pues que tengamos la caja del gato o la caja del perro para no dejarles en una Secretaria, situación de riesgo. hablaba de un momento importante el que estamos viviendo en la pandemia, y el sismo que se vivió hace algunas semanas también nos puso en esta prueba, porque ¿cómo ayudan ustedes como Secretaría a las personas en estos momentos, ahora sí que a proteger a la ciudadanía con las normas sanitarias que se requerían, ¿no? Salir, evacuar un edificio en un momento donde tenemos que usar cubrebocas, donde tenemos que guardar sana distancia? ¿Qué les dejó esta experiencia a ustedes como Secretaría que puede prevenir en los siguientes meses, en los siguientes años, para implementar un programa, para agregar algunos estatutos? ¿Qué nos podría platicar al respecto? Bueno, desde que empezó la situación de la pandemia, ese ha sido un trabajo que ha tenido el Coordinador Nacional de Protección Civil a nivel nacional, y es que pues se ha hecho un comando de COVID nacional en donde lo encabeza Protección Civil Nacional, así como hay un comando a nivel estatal que lo que hacemos son cuestiones preventivas. Entonces, particularmente para el caso de las evacuaciones, y no nada más para el caso de las evacuaciones, para el caso de los programas internos y todos los protocolos que se tienen que llevar en diferentes edificios, hemos implementado algunas medidas como por ejemplo el uso de cubrebocas, que esperábamos no utilizarla, la verdad. O sea, un poco en las reuniones nacionales que teníamos era pues, o sea, sí viene el tema de COVID y sí vamos a estar participando y vamos a estar haciendo trabajos preventivos, pero hay que estar listas y listos por si nos llega a pasar otra cosa que esperemos que no ocurra. Pues sí pasó, o sea, pasó el sismo que afortunadamente no tuvo afectaciones en el caso de Veracruz, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí implicó algunos criterios como, por ejemplo, el programa Hospital Seguro, que es uno de los programas que más desarrollados, es un programa que además en México tiene muchos avances, pero particularmente en el caso de Veracruz tenemos a los mejores y las mejores evaluadoras y evaluadores de Hospital Seguro, tanto que nos invitan a otros estados a poder hacer las evaluaciones o invitan equipos de otros estados para acompañarnos, para que aprendan cómo se hacen las evaluaciones de Hospital Seguro. El Comité de Hospital Seguro está preparando qué hacer en caso de un sismo mayor, particularmente en este caso las áreas COVID no se evacuaron, que es uno de los criterios que se implementó, mientras todo el hospital se evacuó, en las zonas COVID se quedaron resguardadas de manera segura. Además de eso, bueno, pues se han revisado los protocolos del programa interno para que además de los lineamientos que están establecidos ya en el reglamento de programas internos y en los lineamientos de programas internos de protección civil, se incluyan las medidas sanitarias, que es otro de los temas que se han estado entendiendo,
Bueno, en el caso de las evacuaciones, pues se realizaron con sana distancia y con, en este caso, pues sí, el uso de cubrebocas, que de manera de barrera de protección, pues es muy eficaz en el caso en el que no podamos tener la sana distancia, por ejemplo, en una evacuación porque hay que desalojar un edificio, ¿no? Y además de eso, bueno, pues todos tenemos unos lineamientos que ya hemos revisado, ahí lo hemos trabajado muy bien con el área de riesgos sanitarios y en general con la Secretaría de Salud para que tengamos espacios seguros para las evacuaciones, particularmente para los refugios temporales. Ya hemos activado, que también esperábamos no hacerlo, pero bueno, las condiciones hicieron que lo tuviéramos que hacer, pues ya hemos aplicado refugios temporales con medidas de sanidad, que esto implica que si bien las jurisdicciones sanitarias siempre que se activa un refugio temporal van a hacer revisión, las brigadas médicas están desde antes de que llegue la gente, o sea, ya no nada más van a clorar el agua y a limpiar, ¿no? O sea, están desde antes de que llegue la gente, se le toma la temperatura, se le toman los síntomas y en caso de que haya una persona que presente síntomas o que sepa que está enferma, se le destina a otro espacio. Entonces hemos estado habilitando refugios temporales pues, para en dos edificios, por así decirlo. Hemos duplicado los espacios que tenemos registrados para refugios temporales y entonces uno se destina para personas que pudieran presentar síntomas o sus familias y los otros se destinan para el resto de la población, evitando los contagios. Secretaria, hablábamos de capacitación, de prevención, pero también hay previsión. Creo que usted tiene extraordinarias mujeres y hombres profesionales en el Centro de Meteorología y eso ha permitido que sus modelos de previsión de fenómenos naturales alerten a tiempo a la población y se tomen todas las medidas de previsión de insumos, de evacuaciones, etcétera. ¿Nos puede hablar un poco de ellas y de ellos, de su trabajo? Y de acuerdo al decreto que recién emitió el señor gobernador de medidas extraordinarias en algunos ayuntamientos de Veracruz, está involucrado Protección Civil, ¿cómo participan ustedes si están a mano? Sí, respecto al área de meteorología, pues es una de nuestras áreas estrellas que tiene reconocimiento a nivel nacional, porque es tal vez, y espero que no se sientan mal mis compañeros de otros estados, pero tal vez es la unidad más fuerte en materia de meteorología, al menos en la región sureste del país. O sea, tenemos, trabajan de manera coordinada con el Servicio Meteorológico Nacional y lo que nos permite es adaptar los datos que se tienen, ya sea por la información que genera Estados Unidos o la información que genera el meteorológico, a las necesidades de Veracruz, porque bueno, pues lo sabemos, el meteorológico por lo general emite recomendaciones muy generales, así lluvias en el estado. Y así, no, pues lluvias en el estado de Veracruz, pues en qué zona, qué municipios, o sea, ¿no? es muy complicado. Ajá, o sea, de qué cantidad. Entonces, pues el trabajo que hacen los compañeros de meteorología, bajan esos datos a un nivel que podamos tomar decisiones efectivas. También han hecho un trabajo de difusión de la meteorología muy importante por medio de las conferencias de los viernes que seguimos manteniendo ahora pues con sana distancia y precisamente con la cuestión de la videoconferencia nos ha ayudado para mantener la información, pues para darle seguimiento y continuidad de operaciones a la Secretaría. Entonces han hecho un trabajo de difusión de la meteorología, de poder emitir datos certeros, porque también otro de los grandes enemigos que tenemos en Protección Civil, y así lo digo, los grandes enemigos que tenemos en Protección Civil son las noticias falsas, ¿no? Porque generan miedo, generan incertidumbre. Pues, incluso movilizaciones, incertidumbres. Muchas de las emergencias que hemos tenido que atender han sido emergencias derivadas no de un fenómeno perturbador, sino de una noticia falsa. Pero se convierten en emergencias. O sea, ya cuando la gente está saliendo de sus casas porque piensa que está en un riesgo, ya es una emergencia que se atiende, ¿no? O ya cuando tenemos movilizados fuerzas de tarea para apagar un incendio que no existe, bueno, ya implica una emergencia eso, ¿no? Y justo han sido por noticias falsas. Entonces, pues parte del trabajo que han hecho muy bien es que en materia de meteorología, pues tienen un contacto con la población muy fluido que les permite desmentir algunas cuestiones, por ejemplo, los tornados, ¿no? O sea, tornado en no sé dónde. La última que me acuerdo fue el tornado me parece que era Pajapan. Bueno,
que no era un tornado, o sea, que era pues una nube que estaba como deformándose y bueno, ya tornado en Pajapan ya es como, o sea, uno se imagina una cosa completamente diferente de lo que ocurrió y que precisamente el trabajo de, los diferentes cosas que se ven en el cielo, o el ¿no? tsunami por el sismo, ¿no? Entonces nos va a caer la plaga, o el tsunami por el sismo también, o sea que sí había, o sea, pues sí, la Secretaría de Marina emite una alerta de tsunami, pero la movilidad del mar iba a ser menor que en cualquier marea, o sea, no implicaba más, pero se toma una información que es real y se modifica al grado de que pues tengas muchos likes, pero que pongas en riesgo a la población. Entonces, bueno, pues parte del trabajo de meteorología ha sido no nada más de podernos dar información certera a las y los tomadores de decisiones para poder hacer estrategias eficaces, ¿no? Sino también el poder pues difundir de manera masiva la información científica para que la gente sepa que si es que va más allá de que si va a llover o no, o si va a hacer calor o no, salvan vidas. Sí, sí, o sea, el que puedan tomar una decisión oportuna una familia, ¿no? Salva vidas, o que podamos tener datos respecto a la cantidad de precipitación en las partes de arriba de los ríos de respuesta rápida que nos permitan evacuar una parte baja o incluso esperar o mandar equipos para que en caso de que se complique, etcétera, etcétera, pues eso salva vidas. Además, bueno, recordar, secretaria, que Veracruz es precisamente quien inició con la alerta gris que permite con muchas horas de antelación, poner a salvaguarda las familias. Y por otra parte, secretaria, ayer el gobernador Cuitláhuac García anunció nuevas medidas restrictivas por la pandemia para evitar la para disminuir contagios por COVID-19. En este sentido, en esta parte, ¿dónde entra Protección Civil? ¿Qué les corresponderá hacer durante estos próximos días en este nuevo operativo? Sí, bueno, sí, olvidé mencionar el tema de los operativos. El gobernador del estado ha tenido a bien encargarnos las cuestiones preventivas que no tienen que ver con salud y poder apoyar a la Secretaría de Salud en caso de que sea necesario otro tipo de apoyo que se le pueda dar desde la Secretaría. Es por eso que, bueno, pues parte del operativo, o sea, de estas medidas restrictivas, pues más bien se han coordinado de la mano con la Secretaría de Salud, con diferentes dependencias. Bueno, Tránsito del Estado está haciendo un trabajo titánico porque son 38 municipios, o sea, no es una cuestión sencilla. Cabe señalar que estas restricciones de movilidad están pensadas a que la gente se quede en su casa, o sea, realmente no tenemos a qué salir si los centros de las ciudades están cerrados, si va a ser complicado, si no tenemos nada realmente esencial y están atendiendo de manera ejemplar las y los elementos de tránsito con una sensibilidad que ha permitido que si alguien necesita pasar porque tiene que ir a una consulta, porque tiene que ir a comprar alimento, porque tiene que hacer diferentes cuestiones, pues se les deja pasar. Entonces, bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo, si bien ahí el encargado de tránsito hemos estado coadyuvando, particularmente para las cuestiones de proximidad. El gobernador del estado ha sido muy enfático que las medidas no son coercitivas, o sea, no bajo pleno respeto de los derechos humanos de las personas, es que se les recomienda y se les exhorta a llevar a cabo estas medidas sin violentar ningún derecho, y entonces ahí precisamente estas tareas de proximidad las hemos hecho por medio de, en este caso, darle seguimiento a los cierres, pero también tenemos implementado todo un programa de perifoneo en las playas, en coordinación con las unidades municipales de Protección Civil, en las colonias, en los mercados, pues para exhortar a la gente a que se cuide. Al final de cuentas, justo cuando visitábamos el mercado de la Toluca, en los primeros operativos, yo fui parte del operativo y le decía a la gente, particularmente a la gente que vende, pues que las medidas no eran para cuidar a los demás, particularmente era para cuidarlas a ellas y a ellos, ¿no? Que son los que están en contacto con mucha gente, mucho tiempo, y que difícilmente si no toman estas medidas van a, pues más bien están muy en riesgo. Entonces, pues un poco tratar de hacer conciencia en la población. Y por otra parte, bueno, tenemos esos dos niveles, ¿no? de operativos, y por otra parte estamos trabajando de manera coordinada también con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y la Dirección General de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud
para la buena implementación de los lineamientos en general. Ustedes saben que es una estrategia de la Secretaría de Salud, las autoevaluaciones de las empresas que ya permite el semáforo que operen, en el caso de las esenciales, en el caso del rojo, ¿no? y un porcentaje con un porcentaje de personal en el caso del color naranja. Bueno, pues ya hay unos lineamientos, hay un mecanismo de autoevaluación. Entonces, con trabajo y con salud vamos a hacer verificaciones a los espacios, primero para exhortar a la gente a que se pueda registrar, que pueda hacer su autoevaluación. La realidad es que en muchos lugares ya están tomando las medidas que están recomendadas, nada más es pues para ver si es la adecuada o me hace falta algo o me sobra algo, ¿no? Porque en algunas medidas... Pues, secretaria, ¿nos puede recordar cuáles son parte de esas medidas que tendrán que tomar las empresas para empezar poco a poco a la normalidad? Claro que sí, bueno, son los filtros sanitarios que son muy importantes y que de hecho también es parte de los acuerdos del Comité Técnico del COESA, ¿no? que es quien está operando todo este proceso de la emergencia de la pandemia, tener un filtro sanitario. O sea, que nadie esté, y esto es muy importante porque esto sí salva vidas, que nadie esté trabajando en ninguna empresa por esencial o ninguna dependencia por esencial que sea que presente síntomas respiratorios. O sea, si llega alguien moqueando, si llega alguien con temperatura, si llega alguien con dolor de cuerpo, que mejor se resguarde en su casa. Ese es uno de los primeros, el poder tener filtros sanitarios a las entradas para poder tomar la temperatura, darles gel antibacterial, etcétera, etcétera. También tener mucho cuidado en las áreas de chequeo de la gente, o sea, donde la gente checa, porque bueno, pues ahí pasa pues todo el personal de una empresa o prácticamente todo el personal, y entonces que los mecanismos de control de la asistencia se puedan pensar en otros términos, o sea, que se pueda pensar, por ejemplo, en pasar a firmar en lugar de checar con el dedo y estas cuestiones, o sea, que es muy importante, y conservar la sana distancia en los espacios de trabajo, que puede ser por medio de bajar el nivel de personal que se tenga, o sea, que quien pueda realizar sus tareas desde casa lo siga haciendo desde casa y que se tengan los espacios o que se puedan hacer algunos mecanismos de protección tipo las mamparas, etcétera, etcétera. La realidad es que en la página los lineamientos está muy claro, no son lineamientos complicados, insisto, la mayoría de los establecimientos, tanto públicos o privados, ya los están llevando a cabo pues porque la gente no se quiere enfermar. Sin embargo, bueno, pues nada más es meterse a la página, hacer la autoevaluación, revisarse y tener el QR que va a permitir que la gente sepa que es un establecimiento seguro. O sea, más allá del trabajo de verificación, lo que nos sirve ver que tengan un QR afuera es que ya hicieron la evaluación y que están tomando las medidas. Los últimos 3 minutos contigo, Adriana. Me gustaría, secretaria, que nos platicara. Hace un momento me voy a regresar a una respuesta que nos explicaba usted en cuanto a las reuniones con la Coordinación Nacional de Protección Civil y que ustedes como autoridades, entendí bien, no querían llegar, no pensaban llegar hasta lo que está pasando ahorita con la pandemia en el uso del cubrebocas. No, no exactamente. O sea, lo que yo dije es que nos estuvimos preparando para tener, además de la atención de la emergencia en salud, ¿no? A la atención a la pandemia, el hecho de que hubiera otros fenómenos perturbadores que afectaran también el funcionamiento del tipo inundaciones, sismos y tal, era algo que teníamos que prever. O sea, más allá de la atención en la emergencia, que sí implica un despliegue de las fuerzas de protección civil, o sea, a nivel nacional, pues prácticamente, habría que ver específicamente los estados, pero prácticamente desde la federación y muchos estados están involucrados pues en estas tareas de proximidad que nosotros estábamos llevando a cabo o de acompañamiento al sector salud. Entonces, por una parte estamos atendiendo eso, pero por otra parte lo que decíamos precisamente es que no se presentara otro fenómeno perturbador que tuviera que duplicar los esfuerzos para, pues para atender. O sea, no queríamos, sin embargo, pues ha pasado y se ha atendido. A eso es a lo que nos referíamos, pues. A eso nos referíamos, a tener que atender, por ejemplo, una inundación o la llegada de un ciclón tropical al mismo tiempo que la pandemia y tener que tener las medidas en los refugios, o en el caso del sismo, que afortunadamente no afectó Veracruz, pero que en otros estados sí hay afectaciones importantes, y que esa atención a esa emergencia se tiene que dar al mismo tiempo y de manera pues, coordinada con la atención. De esta manera llegamos al final. Gracias, Adriana. Gracias, Rosana. Por supuesto, gracias a usted, secretaria Guadalupe Osorno Maldonado, secretaria de Protección Civil. Gracias por su disposición y muchas gracias por su tiempo. Gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo en un nuevo
a 8 columnas muy pronto. Que tenga muy buena noche. Gracias.